acerca del fenómeno y de que es un fenómeno que tiene mucho de mediático. O sea, muchas de las autoridades a escala global hasta hace poco estaban prácticamente renuentes a aceptar esas afectaciones del cambio climático como un hecho real, objetivo, que hay que enfrentarlo de una forma u otra. Y esto es un elemento que sin duda está en el trasfondo del proceso de las negociaciones internacionales. ¿Qué ha sucedido con ese proceso tan fragmentado, tan cuestionado, tan debatido, sobre el cual no se logra un acuerdo? Por favor, quisiéramos oír tu opinión en relación con este tema. Bueno, yo decía al inicio que para hacer una referencia completa al debate internacional sobre cambio climático no basta con detenernos en las evidencias y en las estrategias de respuesta ante el cambio climático, que es necesario analizar el proceso político de debates, de negociaciones internacionales multilaterales en relación a este tema. Este es un fenómeno muy interesante, ha estado muy dinámico en los últimos tiempos y gira en torno a dos aspectos fundamentales. De un lado, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que esta es una convención, recordemos, que se abrió la firma en el año 1992, cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde, bueno, Cuba, de hecho, llevó su mensaje en la voz del comandante en jefe, destacando los peligros para la humanidad en relación no solo con el cambio climático, sino con el deterioro en general del medio ambiente. Y esta convención, que se abre a la firma en el año 1992, entró en vigor en el año 1994, y en el desarrollo del proceso negociador en torno a la convención y como parte de los instrumentos para hacer cumplir los objetivos de esta convención sobre cambio climático, entra en vigor también en el año 2005 el protocolo de Kioto, del que se ha hablado mucho en los últimos tiempos. Es decir, que las negociaciones multilaterales sobre el cambio climático giran en general en torno a estos dos elementos: la Convención sobre Cambio Climático de un lado, el protocolo de Kioto como parte de las negociaciones en torno a la convención, aunque tiene su dinámica, por supuesto, particular en ese proceso. Ahora bien, este tema de las negociaciones, si lo vemos en su periodo más reciente, es bueno destacar varios momentos, o sea, además de la historia de ese proceso, que por razones de tiempo no podemos hacerla en detalle, sí, partiendo de esos dos elementos que mencionaba, detenerme en el periodo más reciente, sobre todo a partir del año 2007, en que se adopta el Plan de Acción de Bali, en Indonesia, en la conferencia de las partes de la convención que tuvo lugar en esa ciudad a finales del año 2007, donde el plan de acción adoptado gira en torno a cuatro aspectos fundamentales: la adaptación y la mitigación, por supuesto, y los medios para enfrentarla, que serían financiamiento y tecnología. O sea, esos fueron los cuatro ejes del programa de acción, del plan de acción de Bali: mitigación, adaptación, financiamiento y tecnología. Se lanza un proceso negociador en Bali que debió concluir con un acuerdo efectivo para enfrentar el cambio climático en el año 2009 en la conferencia de Copenhague de Dinamarca. Esto no fue posible, sabemos todos que fue un rotundo fracaso esa conferencia de Copenhague en diciembre del 2009, básicamente por la falta de voluntad política de los países desarrollados para asumir compromisos de reducción de emisiones que estuvieran a la altura de su responsabilidad histórica con este fenómeno. Eso es fundamental. Cuando hablamos de responsabilidades con relación al cambio climático, el análisis histórico es fundamental, ya que en muchos casos los gases de efecto invernadero tienen una permanencia en la atmósfera que a veces van más allá de 100 años de permanencia. De manera que si vamos a hablar, por ejemplo, de emisiones de dióxido de carbono vinculadas a la revolución industrial o a periodos de industrialización en el siglo XIX, principios del siglo XX, hay que tener en cuenta que los países que tenían una industrialización más rampante en esa época eran justamente los hoy países altamente industrializados, que son los responsables históricos con
el fenómeno del reforzamiento del efecto invernadero y del calentamiento global a partir de las emisiones acumuladas de estos gases de efecto invernadero. O sea que eso es un tema fundamental. Ahora decía, bueno, me estaba refiriendo al fracaso de la conferencia de Copenhague, que de hecho se le llamó Cumbre de Copenhague, a partir de que más de 100 jefes de Estado, como resultado de las evidencias crecientes en torno a los impactos adversos del cambio climático, decidieron participar en esa conferencia que, decía, fracasó porque no logró acordarse o lograrse un acuerdo efectivo en esa dirección. La última reunión internacional en el contexto de esas negociaciones multilaterales fue la Conferencia de las Partes, celebrada a finales del 2010, entre finales de noviembre y comienzos de diciembre del 2010, en el balneario de Cancún, en México, donde, si bien se logró mantener encauzado el proceso de estas negociaciones en un plano multilateral en el contexto de las Naciones Unidas, los resultados siguen siendo insuficientes. O sea, los documentos que se adoptaron son insuficientes para hacer frente al cambio climático o para lograr, en definitiva, un acuerdo que sea efectivo, que sea a largo plazo y que comprometa a los países altamente industrializados a la altura no solo de las evidencias, sino también de la evidencia científica, sino también de los niveles de su responsabilidad histórica. Pero bueno, se mantuvo el proceso en este cauce multilateral dentro de Naciones Unidas, eso es muy importante. No olvidemos que hay determinados círculos, no solo de gobierno, sino agentes, grupos de presión a nivel internacional, lobby concretamente de determinadas industrias, muy interesados en sacar la discusión sobre cambio climático de Naciones Unidas y llevarla a espacios más cerrados, a espacios donde tienen un mayor control de la situación, grupos más pequeños de países, etcétera, lo que pondría en franca desventaja a la mayoría de los países del mundo, sobre todo aquellos países más pobres, los países más vulnerables, y esto lógicamente no sería aceptable y estaría muy lejos de ser una solución idónea para la búsqueda de un instrumento efectivo y de largo plazo para hacer frente al cambio climático. Por supuesto que ha habido acciones paralelas, sobre todo los movimientos sociales, en este sentido, por ejemplo, la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en abril del año 2010 en Cochabamba, Bolivia, tuvo un peso muy importante en la concreción, en la sistematización de los esfuerzos, de los puntos de vista de los movimientos sociales con relación al cambio climático, movimientos sociales que sintetizan en definitiva la perspectiva y las consideraciones, los puntos de vista de importantes sectores como son las comunidades indígenas, grupos de campesinos, en fin, que defienden en ese contexto su contribución por la vía del conocimiento tradicional y acciones muy concretas en el sentido de la sostenibilidad, su participación, y al mismo tiempo hace una severa crítica a los patrones de producción y consumo irracionales que predominan sobre todo en el mundo industrializado. O sea que aquí, hablando de las negociaciones, es importante distinguir aquí dos grandes grupos: los países industrializados, grandes responsables históricos con el problema del cambio climático, y de otro lado los países más vulnerables que se concentran en particular dentro del área subdesarrollada. Yo mencionaba los países insulares, mencionaba también a países africanos muy pobres, pero bueno, son algunos de los casos. También, por supuesto, hay otras áreas que es bueno destacar y recordar también lo que decía del impacto que prácticamente todos los sectores socioeconómicos tendrían como resultado del agravamiento del cambio climático. No quiere decir que esos dos grupos de países sean grupos homogéneos, o sea, incluso dentro de los propios países industrializados, si bien tienen determinados intereses comunes, tratan de que sean mínimos las reducciones a las que se comprometan. Después tratan de que la mayor parte de las reducciones que realicen la lleven a cabo a través de mecanismos de mercado, tratar de sobredimensionar el papel de los mecanismos de mercado a los efectos de hacer muchas de esas inversiones fuera de sus territorios, y cuando hablan de mitigaciones tratan de preferenciar sobre todo aquellas acciones que no implican reducción
de las emisiones en su fuente y tratan de irse por las variantes que se alejan en mayor medida de esa vía, digamos, más radical de mitigar el cambio climático. Y decía que hay diferencias porque, por ejemplo, Estados Unidos es un país cuyo gobierno, si bien firmó, nunca ratificó el protocolo de Kioto.